Muy bien, es la hora 10:39. Seguramente habrán notado la diferencia. No es Susana Álvarez quien está conduciendo desde ahora y hasta estos últimos minutos el programa. Con Ailén Baudino y quien les habla, Leonardo Brochero, vamos a estar acompañándoles y cerrando este de buena mañana de miércoles 10 de junio de 2026. Ya estamos con el columnista de este espacio, Gustavo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? Leo, Ailun, ¿cómo están? Buen día. Un poco fresca la mañana, Sí. como viene siendo estos días, pero bueno, nos estamos adentrando al invierno, así que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar, tal cual. Gustavo, ¿qué nos convoca en esta oportunidad? ¿Cuál es el tema de conversación de esta charla? Mira, justamente la semana pasada con Susana veníamos conversando algunas cuestiones que tienen que ver con esto de los modos que la tecnología viene y de alguna forma mostrándonos, pero también imponiéndose, ¿no? En cuanto a no solo el sistema productivo, sino también en los modos de vincularnos, y tuvimos que hacer un paréntesis por lo que había acontecido el fin de semana anterior, el caso de femicidio de Agostina. Entonces pudimos reflexionar sobre esa cuestión y quedó pendiente para hoy profundizar algunas cuestiones y también tomándolo como punto de partida para algo que va a acontecer este próximo sábado 13 al lado del obispado, en la sede de la Casa del Laico, Sí. ¿no? Se va a presentar lo que se conoce como la Escuela de Líderes Católicos, esto que surge como una iniciativa de la Academia de Líderes Católicos, que ya viene aconteciendo en varios países de Latinoamérica y que acá en Argentina hay una sede importante en Buenos Aires. Va a estar la directora, Lara, quiero pronunciar bien su apellido, Lara Bersano, ¿sí? Que ella es la referencia de la Academia de Líderes Católicos acá en Argentina. En Argentina va a venir a visitarnos este jueves y viernes para estar el sábado de alguna manera inaugurando lo que va a ser la Escuela de Líderes Católicos acá en la provincia de Córdoba, la sede en Río Cuarto. Me parece interesante detenernos en esta propuesta que tal vez la Iglesia viene a hacer. Digo, a mí que me toca a lo mejor desde mis años de infancia y juventud haber transitado un ámbito escolar de una iglesia, de un colegio católico, ¿no? En donde se nos invitaba a participar en un montón de espacios, y después me tocó transitar espacios educativos y que tenían que ver con la parte religiosa, en donde esto es alguna opinión personal, muy personal, en donde yo veía esta, no sé si decir limitación o falencia o cierta reticencia a poder formar realmente actores de la sociedad con la capacidad de la transformación para representarnos después políticamente o no políticamente, organizacionalmente, con los valores que el cristianismo intenta inculcar a la sociedad, ¿no? A ver, hablamos de justicia social, de bien común, de inclusión, de igualdad, ¿no? Entonces, que nuestros líderes, que nuestros referentes organizacionales con este tinte cristiano pudieran con sus actos, no solo con sus palabras, sino con sus actos, poder mostrar esto, ¿no? Y a mí me parecía como que en ese momento y hasta hoy veníamos como medio necesitados de este espacio para que realmente surgiera tal vez referentes, hombres, mujeres, con valores cristianos existenciales y actuales, por los tiempos en los que vivimos, para que ocupen espacios de liderazgo y de referencia que genere una transformación social necesaria como la que estamos hoy en día demandando, ¿no? Justamente antes de entrar a este espacio ahora, así conversábamos rápidamente, creo que estamos en un momento de crisis de representatividad política, organizacional. Parece que quienes nosotros consideramos supuestamente como nuestros líderes no nos estarían representando, no tenemos mucha claridad de quién nos estaría representando hoy. Entonces digo, creo que es una gran oportunidad y esto,
quien tal vez ha intentado profundizar, en mi caso me intentó profundizar sobre la historia de la Iglesia como institución, como organización también política, desde lo teológico, lo cristológico, lo histórico, lo antropológico. Creo que la Iglesia tiene su tiempo y su sabiduría en ese tiempo para empezar a adentrarse muy finamente en algunos temas que ya vienen barajándose y como que todavía no se tiene la posta. Y en esto, digo, hago hincapié, y acá abro el juego si quieren, ¿no? En esta cuestión de la inteligencia artificial, donde viene avasallando, digo, justamente cuando se presentó esta nueva encíclica del Papa hace días pasados, se la presentó el mismo Papa, la presentó con el cofundador de Anthropic, ¿no? de una inteligencia artificial con Cloud, ¿no? Entonces digo, y en donde este desarrollador, uno de los dueños de una de las inteligencias artificiales más importantes del mundo, manifestaba en esa presentación como el inconveniente de, che, no sabemos cuál es el límite, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar esto, como manifestando esta necesidad de, bueno, esto hay que de alguna manera empezar a interiorizarse cada vez más, regular cada vez más, porque no es solo lo productivo en sí, sino ya también es lo humano en sí. Y creo que en eso la Iglesia institución toma la posta para ponerla en el debate sobre la mesa, ¿no? Es decir, che, bueno, hay una institución que está empezando a hablar, está empezando a decir, nosotros como Iglesia, va a decir el Papa, intentamos proteger por sobre todas las cosas la dignidad humana. Y creo que si no, de alguna manera, no empezamos a darle un marco de la utilización de la inteligencia artificial, vamos a ver interferido la dignidad humana. Y como economista, más allá de lo psicológico, como economista, esto me recuerda a uno de los textos que leí el año pasado. Encontré un libro de un economista griego, no recuerdo el apellido ahora. ¿Fue ministro de No. En realidad quien escribe sobre el tecnofeudalismo. Sí, ¿no es Yanis Varoufakis? Varoufakis, exactamente. Sí. Varoufakis, justamente. Gracias por hacerme acordar el apellido. Un economista griego que escribe sobre esto, sobre el fin del capitalismo como lo conocemos, para dar inicio a esto nuevo que es el tecnofeudalismo, ¿no? Vamos a decir, el feudalismo de las nubes. Y tiene consonancia en cierto aspecto por esto, ¿no? Varoufakis va a hablar implícitamente sobre la democratización de la nube, de la tecnología, vamos a decir, de la inteligencia artificial, porque quedar reducida en manos de poquitísimos, no pocos, poquitísimos dueños, hace que de alguna manera quien controla la percepción del mundo a través de la tecnología, controla el mundo. ¿Sí? Lo resumo en eso. Quien es capaz de controlar, porque nos puede decir qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a ver y con qué lo vamos a ver, ¿sí? Al mundo, es quien va a controlar el mundo. Entonces, quien tenga esa potestad, ¿sí? Va a generar una limitación y una obturación del desarrollo humano en donde los límites, digo, no están del todo marcados. Bueno, se está viendo... se está viendo que se ha producido una concentración a escala global tan grande de el capital en estos, por eso también es que se habla ya no de capitalistas, sino algo así como señores feudales que no es que generan riqueza, sino que simplemente administran, por ejemplo, lo que se denomina como la nube o plataformas y demás, y de una manera u otra todos terminamos siendo aportantes a eso. Generamos, bueno, a través de lo que nosotros brindamos con la información que le metemos a la inteligencia artificial, con nuestros consumos, con nuestra huella digital, le estamos dando valor de alguna manera, valor que tiene la información, multiplicado por millones y millones de usuarios, ¿no? Y a ver, justo esto mismo venía pensando, ¿no? Donde hoy en día se está escuchando mucho estas ideas que crear empresas donde la inteligencia artificial la pueda manejar por sí misma, ¿no? Como algo transformador y que viene a modificar las nuevas formas de producción. Digo, pensarlo de ese modo es una locura, ¿no? Porque
digo, como se está empezando, digo, así como se dice esto, también se toma lo que se dice para empezar a estudiarlo y decir, che, si esta inteligencia artificial capaz de sostener una empresa sin la necesidad del trabajo humano, ¿cómo va a ser regulada? Si esta empresa tiene sesgos que quedan por fuera de la ley, ¿cómo va a ser regulada? ¿Sobre quién va a caer la responsabilidad de un uso desmedido en cuanto a lo productivo que vaya por fuera de la ley? Eso por un lado. Lo otro es esto mismo, ¿no? A mí como psicólogo también me toca escuchar y analizar algunos informes que se vienen haciendo a nivel mundial. Digo, vuelvo a reforzar esta idea. Estamos viviendo hoy un dato importantísimo y muy, muy disruptivo para mal, por así decirlo, que tiene que ver con esto. Estamos viviendo y recibiendo una nueva generación en la que por primera vez en la historia de la humanidad esta nueva generación va a ser con menor capacidad intelectual que la generación pasada. Lo que nosotros siempre tuvimos a modo creciente, ¿sí? Tenía que ver con nuestros hijos, vamos a decir, en la década del 60, del 70, del 80, del 90 hasta el 2000, ¿sí? Nuestros hijos, posicionándonos en el 60, en el 70, iban a ser más inteligentes o iban a tener mayor capacidad intelectual para desarrollarse en el nuevo mundo. Estamos adentrándonos en una nueva generación en donde, en vez de mantenerse, ¿sí? Comienza la curva a caer, donde la capacidad intelectual empieza a caer. Y algunos de los indicadores están confluyendo en el uso de la tecnología y en la inteligencia artificial. Y acá también hago otro freno, en donde se pensaba que la inteligencia artificial venía a ser más eficiente el uso de los tiempos, y hoy en día lo escucho en el consultorio, lo escucho en emprendedores o en organizaciones o con colegas, en donde pasan horas y horas y horas dialogando con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, algo que venía a ser más eficiente el trabajo, en donde te iba a permitir tener mayor disponibilidad para otros usos u otras dinámicas, resulta que cada vez más termina sesgando nuestra capacidad de vinculación para mantenernos captados ahí. Y algo que vengo hablando de hace tiempo, que tiene que ver con la economía de la atención. Quien sea capaz de cooptar nuestra atención, digo, porque hoy en día la atención del ser humano es el recurso escaso, y es lo que genera mayor riqueza. Ya no es la producción de materialidades, sino es la producción de intangibles que nos logren de alguna forma captar nuestra atención para mantenernos ahí. Sí. Sin ver, sin profundizar, scrolleando, lo importante es estar ahí, atentos a eso, mientras la realidad acontece por otro lado. Entonces, ocurren estas cosas que, digo, son muy necesarias debatirlas, no solo en nuestros, Cerebro, este espacio en el que me han invitado, porque creo que vamos a empezar a tener un diálogo distinto respecto a estas cuestiones, pero también como familias, como colegas, como medios de comunicación, necesitamos darnos este debate, cuestionar, indagar mucho más. No puede ser que todavía no estemos hablando de una regulación sobre esta herramienta en espacios educativos, en espacios organizacionales. Digo, creo que necesitamos hacerlo. Sí, creo que hay una cuestión que me parece que pasa con las tecnologías, que en realidad hay una fuerte naturalización del uso, ¿no? Tanto del teléfono celular como de una falta de conciencia de aquel otro lado. Lo vemos como usuarios y nos quedamos con el beneficio y nos parece bonito, nos parece agradable, nos parece útil, nos parece piola, nos gusta, qué sé yo, pero después hay otro lado, que son, por ejemplo, la cantidad de datos que le entregamos, la cantidad de tiempo y atención, las consecuencias que tiene también, porque no es gratuito, ¿no? No sé si en el consultorio también, en la consulta, o ves o empiezan a aparecer este tipo de cuestiones. Hay libros escritos sobre eso, sobre la competencia por la atención, por un capitalismo que está más enfocado en llegar con precisión en el uso de la cuestión más psíquica que tiene que ver. Mira, yo el otro día compartía con los estudiantes de la carrera de administración de una universidad donde doy clases,
digo, se ha puesto, desde hace ya un tiempo, ¿no? Se ha puesto como este postulado o este axioma para la administración, para el mundo emprendedor y empresarial, que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Ujú. Esto. Si vos tenés que medir todo. Si no lo medís, no lo vas a poder mejorar nunca. Para un ámbito productivo es necesario, pero lo estamos traspolando ya al ámbito vivencial. Y acá me gustaría hacer justo cuando te escuché, que hablaste de usuarios. Antes de la pandemia, justamente antes de la pandemia, me invitaron año 2018, me invitaron a dar una charla en Córdoba sobre innovación, desarrollos tecnológicos para el agro, y, y digo, a mí me gusta siempre introducir con cuestiones profilácticas para la cuestión humana, ¿no? Ujú. Más allá de lo innovador, lo tecnológico, la parte dura, pero a algunos emprendedores que estaban presentes en ese evento les decía, digo, fíjense que dejamos de ser ciudadanos para ser Sí, consumidores, claro. para ser estudiados como Sí. consumidores. Después de la pandemia apareció este nuevo concepto. Estamos dejando de ser ya no ciudadanos, no consumidores, para ser usuarios, ¿no? Cada vez nos van acotando cada vez más para ser mejores medidos, ¿sí? Para establecernos como variable, para ser medidos, para de alguna manera no estudiar nuestro comportamiento y nuestra conducta, sino condicionar nuestro comportamiento y nuestra conducta. Mientras más tiempo pasemos detenidos en el celular, en la computadora, con la utilización de las diferentes aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial, más condicionados nos tienen, más fáciles somos de medir y por ende más fáciles somos de dominar o de controlar. Ujú. Entonces, frente a eso, creo que empiezan a aparecer estas voces. A ver, no lo estoy diciendo de manera altruista, lo digo Ujú. porque cotidianamente en el consultorio lo escucho y también cuando me toca compartir con algún empresario, con algún emprendedor o en algún ámbito organizacional, implícitamente se escucha eso, ¿no? O pacientes que me traen de sus experiencias y consultantes de su experiencia en sus ámbitos laborales. Entonces digo, es necesario, y vuelvo con esto, de restituir esta dignidad que nos define como ciudadanos, ¿no? Y como ciudadanos y como seres humanos, ya no como consumidores Ujú. y no como usuarios, ¿sí? Somos mucho más que eso. Pero mientras más se angoste la mirada frente a nosotros como seres humanos, más fáciles vamos a ser de controlar. Y acá, digo, como para cerrar, para no hacerlo muy extensivo, digo, vuelvo a esto que este economista toma como concepto de tecnofeudalismo, ¿no? Quien domine, quien pueda controlar la percepción del mundo a través de las pantallas, va a controlar el mundo. Ujú. ¿Sí? Bueno, de hecho, también nos atraviesa como país. Tenemos uno de esos tecnomagnates que ha decidido radicarse en Ujú. Argentina, aparentemente de forma permanente, y no solo eso, sino que está teniendo reuniones con los referentes políticos de buena parte del espectro político argentino. No deja de ser llamativo, y en paralelo dos o tres cuestiones que se vieron como reacción o como respuesta que se pueden haber relacionar con esto, con el desembarco de Peter Thiel. Una es esto que se lanzó de alguna manera, hay que ver qué implementación tiene, que es el del gemelo digital social, por decir, que va a manejar el capital humano con acceso a datos de millones de personas, no se Ujú. sabe en qué condiciones, y por otro lado también esta nueva regulación que impulsa el gobierno de habilitar empresas prácticamente sin personas humanas. Ujú. Digo, yo vuelvo a esto. Digo, la figura de esta persona no nos enaltece como país, sino que nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestras capacidades que tenemos como ciudadanía y también, y yo también me toca hablar, cuando puedo, hablar mucho de esto, y nuestra capacidad en cuanto a recursos naturales que tenemos, ¿no? Nos tiene que enaltecer los recursos, la tierra en la que vivimos y la tenemos que proteger y cuidar porque es nuestra, ¿no? Argentina es uno de los pocos países del mundo, uno de los pocos territorios del mundo, Latinoamérica, por tal vez
la poca trayectoria a nivel temporal que tenemos de no europeos, ¿no? De sí latinos, no europeos, en donde tal vez antes de venir a esta pseudo conquista, más bien invasión, digo, tal vez nosotros cuidábamos de nuestra naturaleza. Digo, acá Argentina como uno de los principales reservorios de agua, de energía, de alimentos. Somos un país que no está densamente poblado, por ende podemos desarrollarnos mucho más. Por eso, digo, empiezan a aparecer estas propuestas que capaz que ya estén concretizándose, como es la venida de ciertas comunidades que vengan a establecerse al sur de nuestro país, conociendo el sur de nuestro país con nuestra riqueza turística y nuevamente energética y acuífera y demás. Digo, por eso nosotros nos tenemos que enaltecer por nuestro territorio y nuestra ciudadanía, no por quien viene. Y si viene, digo, tenemos que tener una alerta. Y vuelvo a hacer hincapié en esto. Peter Thiel es una persona que es uno de estos magnates que tiene casi la potestad de decir, che, ¿qué información voy a meter en el celular? ¿Cómo la voy a meter? ¿Y con qué la voy a meter ahí? Para que el usuario vea lo que yo quiero ver, cómo quiero que yo lo quiero ver y con qué quiero que yo lo quiero ver. Y ahí pasa a tener un dominio importantísimo sobre nuestras vidas. Entonces, no es algo lindo la presencia casi permanente de una persona como de esa magnitud acá en Argentina. Y que, no se esté hablando tampoco, ¿no? No, por eso está bueno empezar a charlar de estos temas. Me parece muy, muy importante empezar a problematizar el uso de las tecnologías, la incidencia que tienen no solo a nivel individual, principalmente a nivel colectivo, a nivel político, y que se empiece a plantear este tema en estos espacios y en espacios institucionales también, como decía Gustavo. Claro, sí, a ver, y esto, como para terminar la reflexión, digo, estamos el año que viene, seguramente una nueva jornada electoral que todos tenemos que celebrar. No estamos viendo que tal vez el 50%, casi el 60% del electorado que concurre a votar son personas entre 20 a 35 años, más o menos, en donde ese porcentaje tiene una gran influencia en el uso de dispositivos. Entonces, como que la realidad sesgada, reducida, está pasando por el uso de dispositivos y esta gente está viendo que puede llegar a meterse por ahí. Entonces no es un dato no menor esto, ¿no? Es decir, casi el 60% de los que concurren a votar es esta población, y esta población utiliza muchísimo la tecnología, aplicaciones y demás. Justamente viene uno de los dueños de esas aplicaciones y de esas tecnologías y que de alguna manera sabe cómo subir información y acá, tal vez para otro momento, suministrar ideología. No política, ¿no? Ideología. Entonces abramos el paraguas para que nosotros podamos pensar libremente, no que seamos inducidos a pensar lo que uno quiere, ¿sí? Muy interesante. El análisis da para mucho más. Bueno, van a seguir seguramente desarrollando este y otros temas en las columnas semanales con Susi en De Buena Mañana, pero bueno, ya estamos un poquito pasados de tiempo. Gustavo, muchas gracias por este aporte. Gracias a usted, gracias al espacio y gracias por permitirnos hablar de estas cosas, ¿sí?